Cerca de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, dentro del rango horario donde el sol suele estar en toda su fuerza, se notifica oscuridad. Esto sucedió en Palestina, cuando nuestro Señor Jesucristo yacía colgado en el madero. Esas horas de atípica oscuridad estaban cargadas de gran pesar. Eran las horas más tristes de toda la historia. En ese momento se van a emitir las palabras más desgarradoras que alguien haya podido pronunciar. El Hijo va a beber la copa amarga de la ira de Dios. La crucifixión de Cristo es el clímax de toda la historia redentora, es el punto focal del propósito de Dios para salvación. Todo culmina en la cruz, en donde el Señor lleva los pecados del mundo y por lo tanto provee salvación a todos aquellos que en Él creen. En un sentido, la cruz de Cristo es el punto más alto del plan de Dios y demuestra la gracia, la misericordia, la bondad, la amabilidad y el amor de Dios como ningún otro suceso en la historia. La manifestación más grande del amor y la gracia de Dios es vista en la cruz. Es cuando miramos la cruz del Calvario. Y este pasaje que vamos a leer hoy en Salmo capítulo 22 hasta el versículo 21 nos va a narrar la agonía de la cruz. Pero no desde la mirada de un espectador, sino del mismo corazón del protagonista, de Cristo. En los evangelios tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan que nos cuentan lo que pasó desde su propia perspectiva, refiriéndose a Cristo en tercera persona. Pero en este salmo, Cristo mismo está hablando en primera persona. Él mismo está describiendo lo que pasó en la agonía de la cruz. El salmista va a mostrarnos el alto precio, el alto costo de nuestra salvación desde su propia perspectiva, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de esto? Es darle el valor que la salvación merece. Este pasaje debe hacer de nuestra salvación el motor que impulse toda nuestra vida espiritual, que nos lleve al cambio, que nos lleve a la santificación, donde no veamos nada demasiado sacrificado por amor a Cristo, donde nada va a ser suficientemente radical si lo valoramos a través de la cruz. Al ver el amor de Cristo, debemos responder con vidas entregadas en adoración a Dios. Pero también para aquellos que todavía no se han arrepentido, quiero mostrarles lo que están rechazando. Se están exponiendo a lo más sublime. Por lo tanto, van a morir eternamente como un acto de justicia si rechazan el amor inescrutable de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. La ira de Dios va a caer sobre él. Hoy vamos a ver como título de predicación el sufrimiento de Cristo. Es la primera parte del Salmo, que se divide en dos, ¿no? Y vamos a enfocarnos en el sufrimiento de Cristo. Y con esto en mente, quiero que demos lectura al Salmo 22. Dice así la palabra del Señor. Al músico principal, sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan.
Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Y vamos a ver el sufrimiento de Cristo y lo vamos a dividir en 4 partes centrales. Y lo primero que vamos a ver es el clamor de un corazón entristecido. El clamor de un corazón entristecido. Y dice el versículo 1 y 2, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Podemos decir con toda seguridad que este es el momento más triste de la vida de Jesús. Esta es la copa amarga que predijo. Esta es la situación que lo llevó a clamar toda la noche anterior a la crucifixión, ¿no? Lo que escuchamos es el corazón entristecido de alguien que está hablando, está desvalido en la cruz. No hay quien se compadezca de él, está solo, está abandonado, completamente desamparado, con un corazón quebrantado, entristecido por dentro. Incluso antes de que la crucifixión empezara, él muestra claramente síntomas físicos relacionados a este intenso sufrimiento. La noche antes de la ejecución, sus discípulos lo vieron en agonía ahí en el Monte de los Olivos. No tan solo no durmió en toda la noche, sino que parece haber estado sudando abundantemente. Tan grande era el sufrimiento que había pequeños vasos sanguíneos que se rompían en sus glándulas sudoríferas y emitían gotas rojas como de sangre y caían al suelo, según lo que dice Lucas. Este es un síntoma intenso, de intensa agonía. Se llama, según los médicos, hematoidrosis o sudor de sangre. Así que el cuadro es sumamente aplastante, sin minimizar la falta de empatía de Pedro, Santiago y Juan, que no pudieron acompañarlo ni una hora en oración, sin dejar de ver el beso traicionero de Judas cuando lo entregaba, sin menospreciar el juicio injusto que recibió, sin olvidar los golpes y las burlas despiadadas, sin omitir esa mirada lejana de sus discípulos asustados, ¿no? Que se habían comprometido horas antes a dar su vida por él y después huyeron cobardemente. Claro, todo esto era lamentable. Sin embargo, parece que había una situación más agobiante. Él mira a su padre y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Todo lo demás es difícil, pero soportable. Pero esto es inhumano. Esto no puede soportar un ser humano. Tú, Padre, esta es la aflicción más aguda que alguien haya vivido jamás. Sus emociones estaban alteradas hasta lo más profundo. Nadie en toda la historia de la humanidad experimentó esta clase de agonía. Estas palabras expresan el gran precio que representó cargar el pecado tuyo y el mío, el pecado de la humanidad. Lo que tenemos acá es el Padre descargando toda la ira en el Hijo. Esto es lo primero que tenemos que observar. Antes de los soldados es a su Padre desamparando a su Hijo. Se puede observar, según Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28, que primero Dios fue la causa suprema de la salvación. Él es la causa que está por encima de todas las causas en la crucifixión de Cristo, ya que predestinó cada circunstancia que condujo a este suceso y por lo tanto Él es el que lo hizo cierto. En segundo lugar, podemos ver a los judíos como la causa inmediata de la crucifixión, porque incitaron a los romanos a que crucificaran a Cristo. Y en tercer lugar, podemos ver a Herodes, a Pilato y a otros hombres impíos cómo fueron la causa eficiente de la salvación. Ellos llevaron adelante este acto aberrante con su autoridad civil. Pero más allá de la causa inmediata, la causa eficiente, lo más pesado que tuvo que cargar Cristo fue la causa suprema de la crucifixión. El Hijo inocente, sin pecado, recibió la ira de Dios por causa del pecado de la humanidad. Ahí en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él fue hecho por nosotros maldición.
¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo fue maldito por Dios. Conocemos bien el pasaje de Isaías 53, ni hace falta que lo busquen. Dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová que cargó en él. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue angustiado y afligido. Angustiado y afligido. No quiero que te confundas en cuanto al por qué. Hubo 3 horas aproximadamente en el que Jesucristo va a clamar este por qué. Elí, Elí, lama sabactani. Ahora, la traducción de esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se va a ver el Salmo 22 acá. Pero no nos confundamos, porque este no es un porqué de no saber, no es un porqué ignorante. Él sabe a qué fue enviado a la tierra. Tampoco es un porqué de queja, porque Él se complace en hacer la voluntad de Dios. Él lo prefiere por sobre todas las cosas. Así que este no es un porqué pecaminoso, sino que este porqué simplemente expresa el dolor de un hombre verdadero. Jesucristo fue un hombre verdadero. Era un Dios verdadero, claro que sí. Pero era un hombre verdadero también. Y esta es la manera de agonizar del Mesías. Este porqué tiene que ver con lo que está sufriendo de parte de quien él más ama, que es a Dios, al Padre. Vemos que por 3 horas Cristo experimentó lo peor que un ser puede experimentar. Es la pena capital del pecado. Es la interrupción de la comunión preciosa con el Padre. Claro que esto es imposible en su naturaleza divina, ya que Dios no puede interrumpir su comunión con el Hijo, ¿no? En su naturaleza divina Dios no puede morir. Y Jesús es Dios. Pero Cristo tiene 2 naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y hubo un momento en la cruz donde la comunión con el Padre en su naturaleza humana fue interrumpida. Esta es la agonía más grande de la crucifixión. Quizás nosotros no tenemos dimensión de lo que es esto y reparamos en su tormento físico, pero lo que rompe el corazón de Cristo es otra cosa. Y es esto, es que el Padre esconde su rostro del Hijo. Claro, a nosotros quizá no nos golpea tanto esto porque no nos descuidamos en nuestra relación con Dios, en el deleite de una relación con el Señor, ¿no? Sin embargo, vos tenés que ver una relación perfecta, ininterrumpida por toda la eternidad. Y hubo un momento en la historia donde eso fue cortado. Esto es muerte. Esta es la agonía más grande de la crucifixión. Quizá otro ser humano puede ser sometido físicamente a lo mismo que Cristo, a esta tortura física, ¿no? Pero jamás sufrirá la agonía de estar separado del Padre luego de gozar de una relación tan estrecha con Él. Nunca. Estar separado del Padre era la copa amarga. Esto es lo que convierte a la cruz en el mayor sufrimiento. Esto es lo que hace a la cruz del Calvario. La cruz del Calvario. Y es cierto que los pecadores estarán separados de Dios por toda la eternidad, ¿no? Y por esa razón el infierno es un lugar de tormento, ¿no? Pero nadie puede experimentar jamás lo de Cristo. Porque nadie vivió como Cristo, haciendo todo lo que agrada al Padre en cada instante de su vida. Jesús en su humanidad vivió una comunión con el Padre sin igual, hermanos. Pasaba noches enteras orando, gozándose, dependiendo del Señor, del Padre completamente. Lo amaba y era amado por su Padre. El Padre encontraba su aprobación y su complacencia en el Hijo amado. Pero hubo un momento en que escondió de él su rostro. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Bueno, por tu pecado y por el mío. Esto es lo que nuestros pecados le hicieron a Cristo.
Esto es lo que de esta base tenemos que partir. No pensemos que Cristo murió en forma accidental por romanos o judíos o personas que no se la jugaron por Él. Ahí estábamos nosotros, cargando todo el pecado de la humanidad. Pensemos en forma práctica. Cada mala actitud que tenemos puso a Cristo en la cruz. Cada mal pensamiento, cada mirada impura, cada palabra corrompida, cada motivación egoísta y orgullosa, cada deseo lujurioso, cada mentira, cada ira pecaminosa, cada falta de prioridad en la vida, cada incredulidad, cada rebeldía, cada idolatría, cada temor pecaminoso, cada uno de nuestros pecados hicieron necesaria la cruz de Cristo, donde Él clama con un corazón entristecido, roto, consternado por el pecado, por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte y Cristo pagó con su muerte. El perdón de Dios solo es posible a través de un sacrificio, no hay otro camino. Pero no cualquier sacrificio, porque vos y yo no podríamos hacer este sacrificio. Nuestra vida es miserable, nadie la aprobaría. No son aptas para este sacrificio. Lo que se ofrece a Dios tiene que ser perfecto para satisfacer su santidad. Y Cristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pedro dice que la sangre del Cordero es preciosa, es sin mancha, sin contaminación. Eso es lo que el Señor preparó. Cristo murió no para dejarnos un ejemplo de bondad sacrificial. Cristo murió por nuestros pecados. Sin su sacrificio, la ira de Dios no hubiese quedado nunca aplacada. De hecho, Cristo recibe de su Padre el trato que nosotros merecíamos. Así deberíamos haber sido tratados nosotros. Pero ahora el Padre nos mira y nos trata de acuerdo a la justicia de Cristo. Eso es tremendo, hermanos. O sea, nos trata como si nosotros tendríamos la justicia de Cristo. No la tenemos, no la poseemos. Nuestro pecado era y es grave. En un momento vamos a ver bien por quienes murió Cristo, la naturaleza de lo que somos, ¿no? Pero podemos adelantar que Él no murió por buenas personas. Él murió por malas personas, es decir, nosotros no éramos buenas personas. Sin embargo, este sacrificio no serviría de nada si no vamos en fe y arrepentimiento a Cristo. ¿Qué estás esperando para poner tu confianza en el Salvador? ¿No comprendés que Él pagó todos tus pecados? Hay muchas lecciones que aprendemos de acá. Primero, pensá en la preciosa sangre de Cristo, en cómo Él dio su vida para rescatarnos del pecado. Pensá en lo que nuestros pecados le hicieron a Cristo. ¿Vamos a amar el pecado? ¿Vamos a persistir el pecado? ¿Vamos a ocultar y a vivir en el pecado complaciéndonos cuando en realidad deberíamos matarlo y odiarlo por todo lo que el pecado le hizo a Cristo? ¿No deberíamos desarraigar el pecado de nuestro corazón? Pablo se hacía esta pregunta: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y hace un llamado a que no reine más el pecado en nuestro cuerpo mortal, sino que presentemos toda una vida entera, consagrada a Dios, instrumentos de justicias, ¿no? Esto tiene que llevarnos a tomar en serio nuestra lucha contra el pecado en primer lugar, porque es el pecado lo que llevó a Cristo a la cruz. Y Él pagó el precio del pecado. Y ahora, ¿tan liviano va a ser pecar para nosotros? ¿Con tanta facilidad lo haremos? Entonces, lo primero que vemos de Cristo es el clamor de un corazón entristecido, roto, porque está abandonado. Pero lo segundo que vemos en este cuadro, narrado por Él mismo, es la confianza en la santidad de Dios. Fíjate, el versículo 3 dice: pero tú eres santo. Lo que hace después es afirmar la santidad de Dios. Claro, Dios no es un tirano que se goza en ver sufrir a su hijo, ¿no? Dios es santo. Su santidad está ofendida por el pecado y requiere el pago completo de su ira. Jesús nos deja ver que lo que gobierna el obrar de Dios en este preciso momento es su santidad. Es su santidad.
La santidad de Dios podemos verla como la suma completa de todo lo que Dios es. Acá está este desamparado, acordándose de Dios, de su grandeza. Incluso cuando está sumergido en sufrimiento, Él no maldice, no blasfemia, no habla en contra de Dios. Sabía que su presente agonía no cambiaba el hecho de que Dios era santo. Y Él va a decir, esto es lo que estoy viviendo, pero tú eres santo. Sin embargo, tú eres santo. No va a atribuir a Dios un despropósito en lo que Él está viviendo. ¿Querés tener una definición precisa de Dios? Jesús lo define ahí en la cruz. Dios es santo. Es absolutamente distinto de todas sus criaturas. Es exaltado infinitamente en majestad. Así tiene que ser entendida la santidad. Este es uno de los atributos trascendentales de Dios. Ya vimos que cómo la Biblia se describe la santidad de Dios, ¿no? Y lo va a mostrar como una característica, una perfección con la cual Dios quiere que le conozcamos. Por eso constantemente se alaba a Dios con este superlativo, santo, santo, santo. Eso no es porque Dios sea 3 veces santo. Se usa 3 veces la palabra santo para decir como santo periódico, como diría algún profesor de matemática, ¿no? O sea, es un número infinito. Es santo, 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 por toda la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, todo el tiempo. Reconocer su santidad. En un sentido, Dios es santo. Y fíjate lo que dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Claro, hoy a la mañana veíamos esto y Dios está en todo lugar, ¿no? Nada escapa de su presencia. ¿Te acordás lo que decía David en el Salmo 139? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? ¿Hay un lugar donde Dios no pueda estar? ¿Hay un lugar donde yo me pueda ocultar? Pero nuestro texto dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tenemos otro pasaje en el Nuevo Testamento parecido, en Mateo 18:20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Nuevamente, ¿por qué la aclaración de que el Dios omnipresente va a estar en un lugar puntual? Bueno, aunque Dios está en todo lugar, la expresión se refiere a que su presencia es complacida cuando suceden ciertas cosas. La presencia de Dios aprueba ese contexto. Así que en un sentido específico, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto se refiere a que Dios muestra su favor, su bondad en este ámbito. De ahí la importancia de la alabanza corporativa. Dios aprueba eso. El favor de Dios está en medio de su pueblo cuando le alaba. En sentidos prácticos, la presencia de Dios va a representar el favor de Dios, ¿no? Representa su guía, representa su cuidado en medio de la dificultad. Y el salmista ve todo este principio, ¿no? De lo que representa la presencia de Dios. Porque él hace, en retrospectiva, él analiza la historia y dice, en ti esperaron nuestros padres. Y claro, Jesús está hablando en su humanidad acá, ¿no? ¿Te acordás? Él habla constantemente en su parte humana, podríamos decir. Dice, esperaron y tú los libraste. Versículo 5, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Este es el registro de la fidelidad de Dios. Aquellos que esperaron fueron librados, los que clamaron fueron librados, los que confiaron no fueron avergonzados. Las generaciones de los justos esperan en ti, te clamaron, confiaron y recibieron tu favor. En Éxodo 33 está esa narrativa donde Moisés clama por la bendición de Dios. Y Dios le dice, bueno, ahí el ángel te va a guiar. Pero Moisés no está contento con eso. Él sabe que ese es un beneficio de Dios, pero él quiere a Dios. Y él le va a decir, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés responde, si mi presencia no ha de ir conmigo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés es consciente de esta verdad espiritual. Sin la presencia de Dios, sin el favor de Dios, no hay por qué moverse. No hay ninguna razón para que nos movamos de acá. Así que la presencia de Dios
es lo que va a aprobar. Es el sello de aprobación, de agrado, de su favor, de su beneplácito. Y Dios habita en medio de las alabanzas. Dios habita en medio de las alabanzas. Pero uno se pone a pensar, ¿pero cómo es así? Si Cristo está recibiendo toda la ira de Dios, pero al mismo tiempo recibe la aprobación de Dios. ¿Sabes por qué? Porque su vida estaba siendo entregada de manera perfecta en adoración. Era un sacrificio perfecto. Esto era algo completo. Como hombre le ofrece todo su ser, su mente, su corazón y su cuerpo en sacrificio a Dios. Así que esta está la alabanza, ¿no? Ahí está la alabanza. Él está hablando del Salmo 22, que es una canción, una alabanza. En medio de esta agonía extrema, él tiene confianza en la santidad de Dios. Sabe que el favor de su presencia se halla en medio de la generación de creyentes que viven vidas dependientes de Dios, que se entregan a una confianza inquebrantable, que miran la santidad de Dios por cualquier circunstancia. ¿Y qué podemos aprender en este punto? Bueno, muchísimo, ¿no? En cuanto a la confianza en Dios. Aunque nuestro sufrimiento es diminuto en comparación con lo que Cristo tuvo que padecer, muchas veces ¿a qué somos tentados? A resentirnos contra Dios, a desconfiar de su bondad. En esos momentos tenemos que reconocer que Él es santo, Dios es santo. Por más que llegue la enfermedad, las pruebas, el rechazo, Dios es santo. Dios no obra de manera injusta. Y a diferencia de Cristo, las pruebas que llegan a nuestra vida cooperan para nuestra santificación. Nunca las pruebas tienen el propósito de destruir al creyente, ¿no? Sino de traer madurez, Santiago capítulo 2. Pero este crecimiento solamente va a tomar lugar y se va a desarrollar un crecimiento si es que afirmamos el carácter santo de Dios. Es lo que le pasaba a los hermanos a los que le escribe Santiago. Estaban distorsionando el carácter de Dios en medio de la prueba, por lo tanto no podían crecer. Cristo en las horas más extremas de su agonía no desconfió de su Padre. Tampoco se aisló, sino que reconoció la santidad de Dios y alabó al Señor aún en medio de esta gran tristeza. Y sabemos que lo alabó nuevamente por las palabras de este salmo, ¿no? Que salen de su boca estando en la cruz. Hermanos, cuando enfrentamos situaciones difíciles, lo que necesitamos es ser intencionales en buscar la presencia de Dios. De manera práctica, esto va a ser posible reconociendo su santidad. Pensá en su santidad. Cuando atravesás cosas que no esperás, pensá en la santidad de Dios. Ya que es lo primero que nuestro corazón, de manera abierta y a veces sutil y peligrosa, tiende a distorsionar. Cristo nos deja el gran ejemplo de confianza en Dios en medio de estas situaciones extremas. Él no merecía lo que le pasaba. Es más, tampoco era necesario esta situación para Cristo, porque esto no lo hacía crecer a Él. No desarrollaba un carácter más piadoso. No purificaba su fe. No iba a obtener más madurez por la cruz. Él es perfecto. Es una persona que no necesita la prueba para crecer. Pero vos y yo sí la necesitamos. Ahora, Cristo, siendo perfecto, mira al santo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Así que, hermano querido, si estás atravesando una situación que no esperas, algo en cuanto a tu salud, economía, rechazo por parte de quienes amás, circunstancias que no querés, circunstancias inesperadas, espera en Dios. Afirmate en su santidad. Alaba al Señor en medio de la prueba. Busca su presencia. La cruz de Cristo nos lleva a eso. Entonces vemos el sufrimiento de Cristo, el clamor de un corazón entristecido, la confianza en la santidad de Dios, pero versículos 6 al 11, la condición de la humillación extrema. La condición de la humillación extrema. Acá las palabras del salmista describen la humillación de Cristo nuevamente en primera persona. Dios es santo.
Pero Cristo en su humanidad fue humillado. Y fíjate cómo lo dice de manera gráfica, ¿no? Por un lado tenés a Dios que es santo, mas yo soy gusano y no hombre. La condición extrema de humillación no solo fue aberrante porque el Hijo eterno de Dios tomó forma humana. No quedó solo ahí, sino por la clase de hombre que fue. Fue humillado hasta el extremo. Soy gusano. Así que esto de que soy gusano, ¿qué quiso decir? Bueno, que había llegado al nivel más bajo que puede llegar una persona. Perder completamente su dignidad. Metafóricamente hablando, tenemos acá un cuadro tremendo, ¿no? Porque pensar en que Dios tomó forma humana, ¿no? Y podemos verlo representado como ese león de Judá, ¿no? Un hombre que se convierte en un león y hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero después se convirtió en un cordero. Y vos decís, qué humillación, de un león a un cordero. Pero el Salmo 22:6 dice, soy gusano. Se humilló a tal punto de que pasó ahora a ser un gusano. La palabra hebrea para gusano ahí es traducida en otras partes de la Biblia como carmesí. Es un color rojo intenso, profundo. Este era un tipo de insecto que se utilizaba para teñir las prendas. Lo más probable es que se refiera a un gusano muerto, aplastado. No un gusano simplemente, sino alguien que ya está muerto para poder sacar ese color carmesí. Ese sería el sentido de la palabra gusano. Esto representa su condición. Así se encuentra el Señor, humillado hasta el extremo. Los desnudaban, perdían toda dignidad en la cruz públicamente. Era una situación aberrante, humillante. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, Pablo lo describe así, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te acordás lo que dijo Pablo también en 2 Corintios 8:9? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí estando en esa condición se transforma en objeto de agravio, de menosprecio. Esta es una humillación extrema. Tener que morir, tener que dar la vida, pero no cualquier vida, no cualquier muerte. Pablo dice enfáticamente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí esa palabra ahí podría traducirse como pero también. Pero muerte de cruz, ¿saben de lo que estoy hablando? Él murió en la cruz. La muerte de cruz fue lo más humillante. Y acá se va a especificar el trato adverso hasta el punto más bajo, ¿no? Dice, mas yo soy gusano, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. La palabra oprobio es desdén, insulto, mofa. Es una acción de hablar palabras que dañan e insultan a otros. Y esto es lo que pasó en la cruz. Hay otros salmos también, el Salmo 109:25, que dice lo mismo. Dice, yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miran burlándose, menean su cabeza. Salmo 31:11 dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. El versículo 7 dice, todos los que me ven me escarnecen. Todos pasan, miran la cruz y menosprecian. No hay nadie que mire con compasión. Tal es la maldad del corazón humano que se muestra este cuadro, ¿no? Y acompáñame en tu Biblia, Mateo, este texto sí quiero que lo busques. Mateo capítulo 27, versículo 39 al 44. Esta descripción poderosa que hace Mateo, tan gráfica. Mateo capítulo 27, versículo 39 al 44. Dice así la palabra de Dios. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Versículo 40.
y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: ¿a otro salvó? A sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Todos injuriaban a Cristo. Todos le menospreciaban, todos tiraban sus dardos. Volviendo al Salmo 22, el versículo 7, la segunda línea dice: estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ya habían destrozado su cuerpo, ahora querían romper su espíritu, querían destruirlo por completo. Todas estas palabras tenían como propósito destruir toda confianza en el Padre, toda dependencia en la bondad y en el cuidado de Dios. Para esto le hablaban a Cristo, para destruir toda sombra, aspecto o expresión de confianza en el Padre. Estás ahí porque el Padre no te puede salvar. Bájate de la cruz. Estas son palabras hirientes. ¿Y sabes qué hacen estas palabras? En el fondo representan el reino de la serpiente. Estas palabras son la manifestación de las palabras de la serpiente desde el principio, donde siempre tuvieron el mismo objetivo: destruir la fe, destruir toda confianza en Dios. Tratan de socavar la confianza, la dependencia en Dios. Estas palabras no edifican, no dan gracia al que oye, buscan derribar la seguridad en el Señor. Sabemos que Cristo jamás respondió a sus detractores, ¿no? Nunca les contestó. Isaías dice que él enmudeció, no abrió su boca. Pero el Salmo nos deja ver que Cristo no les contesta a sus detractores, pero le va a hablar a Dios. Vemos si realmente estas palabras tuvieron el efecto esperado en el corazón del Señor. Y el versículo 9, fíjate lo que dice ahí: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Hermanos amados, las palabras que representan el reino de las tinieblas arrojadas a Cristo con toda la maldad feroz, al fin de romper su confianza en el Señor, fracasaron una tras otra. ¿Por qué? Porque Él mira los propósitos de Dios. Él reconoce a Dios desde el primer momento en su nacimiento, en su encarnación. El Padre ha dirigido la historia de su vida, lo ha cuidado desde que estaba en el pecho de su madre. Él confía profundamente en la bondad de Dios, no necesita más evidencias. Él ve toda una vida cuidada y protegida por los propósitos de Dios. Es duro el momento, son duras las palabras, pero no van a romper su dependencia en el Señor. Tú eres el que me sacó, tú eres mi Dios. Todo esto que estamos viendo es la naturaleza humana de Cristo. Son los días de su carne, ¿no? Pero es el momento más hostil. Y Él es el autor y el consumador de la fe. Y Él le va a decir, versículo 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. En esta condición de humillación extrema clama a Dios. Solo tiene a Dios, ¿no? Nada estimula la vida espiritual de Cristo para seguir confiando en el Señor. Nada externo. Es Él y su confianza en Dios. Él sabe quién es Dios y su confianza está intacta. Él puede describir sin temor a equivocarse: desde que nació hasta ahora he dependido del Señor siempre, y por más que me digan bájate de la cruz, yo dependo del Señor. ¿Se mantiene de esa manera nuestra confianza en Dios cuando somos objetos de burla y opresión? ¿Qué palabras estás escuchando que debilitan tu confianza en el Señor? Que minimizan tu fe, que minimizan la suficiencia, la autoridad de las Escrituras.
¿Cómo vas a lidiar en tu día a día con palabras que se dirigen para socavar tu confianza en el Señor? Clama al Señor y reconoce sus propósitos en tu vida, ¿no? Él te ha guardado hasta ahora y lo va a seguir haciendo. Hermanos queridos, no importa lo que otros digan de tu fe, ellos no conocen a Dios. No importa lo que digan de la Biblia, cómo menosprecian a la Biblia. Ellos no conocen a Dios, no saben el valor que nosotros tenemos por las Escrituras. Ellos no entienden que esto es la palabra viva de Dios. Ellos no entienden que esto produce milagros en el alma, convierte, da vida al alma. No tenés que responder a todos ellos. Ellos no saben el valor de la iglesia local. No necesitas responder a eso. Ellos quieren destruir el valor por tu fidelidad a la iglesia, ¿sabes? Lo quieren hacer, lo quieren menospreciar. Quieren interponer muchas otras actividades para que vos no estés donde tenés que estar. El propósito es claro, son guiados por el reino de las tinieblas, que siempre busca menospreciar nuestra confianza y nuestra firmeza en el Señor. No intentes responder a todo eso si no es necesario, pero sí confía en el Señor. Mira los propósitos de Dios en tu vida. Él te rescató, Él guió tu vida desde siempre. Confía en tu Dios. Entonces el sufrimiento de Cristo nos muestra el clamor de un corazón entristecido, la confianza en la santidad de Dios, la condición de la humillación extrema. Pero el cuarto punto necesariamente se deriva del tercero, ¿no? Y es la contradicción de pecadores hostiles. Esto es como Cristo describe esa contradicción de pecadores hostiles. Estos versículos describen la violencia con que los pecadores atacaron al Mesías. Dice el versículo 12, me rodearon muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Se va a representar a los adversarios que se amontonan alrededor de él, ¿no? Bajo esta figura, toros, son toros. Estos son animales feroces en todas partes del mundo, ¿no? Y en Palestina, particularmente en el sur de Judea, tenían la costumbre esta de reunirse en círculos cuando encontraban algo extraño, algo que no estaban acostumbrados, los toros los empezaban a rodear a ese objeto. Y se dice que eran toros de Basán, porque justamente ahí era donde mejor se reproducían y se alimentaban. Muchas veces en la escritura se va a hablar de estos toros de Basán. Por ejemplo, en Amós capítulo 4 se habla de las vacas de Basán, que están todo el tiempo reproduciéndose y alimentándose para lo único que viven. Son animales fuertes, animales vitales. Ese es un sinónimo de fuerza, ¿no? Cuando alguien quería decir que algo tenía mucho poder, en ese momento de la cultura, siempre se usaba ese sinónimo. Esto es como de Basán. O sea, estábamos hablando de algo fuerte, algo poderoso. Es como decir, no sé, ser roto martillos, agujereadora es alemana. O sea, bien, ese es el origen, es buenísimo entonces, ¿no? Es lo que entendemos nosotros hoy, aunque no sea del todo cierto. Pero estos toros de Basán se refiere a que se distinguían entre estos animales. Los hombres que atacaron a Cristo, que le rodearon, no son figuras débiles, descuidadas, improvisadas, indefensas. Se les confirió poder. Cristo les dijo, ¿no? Ninguna autoridad tendría sobre mí si Dios no te lo hubiese dado. Pero entonces se les dio autoridad. Tenían poder. ¿Y para qué usaron todo su poder? Lo usaron fuertemente contra el Mesías. Para atacar al Mesías. Y fíjate, el primer animal que se menciona es los toros que en toda su fuerza van a rodear al Mesías. Pero dice el versículo 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Claro, no abrieron su boca para hablar, para dialogar, sino para morder, para despedazar. Son hombres fuertes como los toros de Basán, pero son violentos y temibles como un león que está rugiendo. Y es tremendo, ¿no? Porque esto no es fuerza bruta, desperdiciada, sino que tienen esa destreza de un león que va a atacar y no va a usar movimientos desperdiciados, ¿no? No va a desperdiciar ningún tipo de movimiento. Va a ser certero, va a ser fatal su ataque.
Pero en medio de esto, ahora lo que hace Cristo es describir su estado mortuorio. Y esto es tremendo porque yo no sé si vos viste a alguien que esté describiendo su propia muerte, o quizá en alguna película. Pero acá Jesucristo está diciendo cómo su vida se está apagando, cómo su vida humana se está perdiendo, cómo se está derramando. Y dice versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto, un barro, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Jesús describe cómo está perdiendo su vida. Su vida se va como agua. Sus huesos se salen del lugar. Su corazón se apaga dentro de él. Su vitalidad se pierde. Dice que se seca, está deshidratado, está perdiendo la vida. Ahora va a usar la figura de otro animal, es un animal inmundo, ¿no? Antes habló de estos hombres con el poder como toros, pero letales como un león rugiente, pero ahora presenta la figura de estos hombres despiadados, de perros, que causan gran dolor a la víctima, ¿no? Ya que los perros no te matan de manera instantánea, sino de forma lenta y dolorosa. Y dice el versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esto está describiendo el dolor de la crucifixión cuando introduce esta figura de los perros. La crucifixión de Cristo entonces está siendo representada por este triple ataque, ¿no? Hombres fuertes, letales, despiadados, que causan un dolor intenso, lento, un gran dolor. Hay una descripción de un comentarista al respecto de la crucifixión y todo el dolor que le causó a Cristo, y quiero citártela. Dice, una muerte por crucifixión parece incluir todo ese dolor y muerte que puede tener lo más horrendo y nauseabundo. Mareo, calambres, hambre, sed, falta de sueño, fiebre traumática, tétanos, vergüenza pública, tormento continuo y largo, el horror de la expectativa de la muerte por las heridas no atendidas. Todo esto intensificado simplemente hasta llegar al punto en el que puede ser soportado, pero quedándose corto del punto en el cual le daría al que está sufriendo el alivio de quedar inconsciente. La posición no natural hacía que todos los movimientos fueran dolorosos. Las venas laceradas y los tendones destrozados punzaban con angustia incesante. Las heridas inflamadas por no ser tratadas gradualmente llegaban a gangrenarse. Las arterias, especialmente al nivel del estómago y otras partes del cuerpo, se inflamaban y se oprimían con sangre que no circulaba. Y mientras que cada variedad de miseria gradualmente se incrementaba, se añadía a estas el dolor intolerable de una sed ardiente e insatisfecha. Y todas estas complicaciones físicas causaban una emoción interna y ansiedad, lo cual hacía que el proceso de la muerte misma, el enemigo desconocido ante cuya llegada el hombre normalmente se conmueve más y quiere evitar, que ahora cobre el aspecto de una liberación deliciosa y exquisita. Pero justamente al crucificar a alguien, a nadie le preocupaba una muerte rápida y sin dolor. A nadie le preocupaba la preservación de ninguna dignidad humana. De hecho, era lo opuesto. Los que crucificaban buscaban una tortura agonizante de humillación completa que va más allá de cualquier otro diseño de muerte que el hombre jamás ha inventado. Sumado a eso, tenemos que añadir lo que el texto dice, ¿no? Insultos, injuria, maltrato, gente riéndose de manera exagerada. Eso es lo que le pasó a nuestro Señor. Sin embargo, Él se va a aferrar a su Padre en oración. Y Él va a decir el versículo 19 al 21, mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Le estás pidiendo a Dios que esto pase rápido.
Y se va a referir a esta forma de crucifixión, ¿no? Al poder, al dolor del perro, a lo nocivo de un león, al ataque de los búfalos a su poder. Y él va a decir, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Todas las acusaciones, las injusticias, todo entregado al Señor. Juan registra las últimas palabras de Cristo y él dice, consumado es. Claro, esto viene después de esta oración, ¿no? Encuentra esa respuesta a la oración y dice, ya está, el sacrificio ya está hecho. De manera que después los otros evangelistas van a decir, habiendo clamado a gran voz, en referencia a lo que dice Juan, consumado es, entrega al Espíritu. Ya se pagó el precio por la redención. Podemos estar seguros de esto porque a partir del versículo 22 va a cambiar el tono y la descripción. Ahora ya no se va a ver a este Mesías sufriente. Pero lo que podemos ver es que en la cruz todo es dependencia al Padre. Clama a Él con un corazón quebrantado. Confía en la santidad de Dios a pesar de que buscan destruir su confianza. Lo busca aún enfrentando la contradicción de pecadores que buscan destruirlo. Y en el último resabio de vida, en el último aliento de vida, Él va a orar al Señor. Le va a pedir que lo ayude, que lo libre. Cuando una persona está en los últimos momentos de su vida, va a salir lo que siempre estuvo en su corazón, lo que movió su vida. Y lo que movió la vida de Cristo fue esta confianza en el Señor. Este ánimo incansable para seguir haciendo la voluntad de Dios a pesar de cualquier consecuencia. Y eso es lo que debemos mirar en esta mañana, hermanos. El autor a los Hebreos lo va a decir así, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Y la exhortación es, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano querido, te animo a que no desmayes, no te canses de hacer el bien, no dejes las disciplinas espirituales, persistí como un creyente, seguí constante en la oración, seguí creciendo en tu estudio fiel de la Escritura, comprometite con el servicio en la iglesia, viví la vida de la iglesia. Aún nos falta mucho por avanzar, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a mover toda nuestra vida espiritual? Es mirar la cruz. Mirar la cruz y gozarnos en la salvación que el Señor nos dio. No desperdiciando nuestro tiempo, nuestra vida en vanidades ilusorias, sino sirviendo al Señor. Nuestra salvación, el Calvario, tiene que ser el motor que impulse toda nuestra vida espiritual. Y acá se nos presentó el sufrimiento de Cristo, el clamor de un corazón entristecido, la confianza en la santidad de Dios, la condición de la humillación extrema, la contradicción de pecadores hostiles. Hermanos, demos gracias a Dios. Valoremos nuestra salvación como lo más importante. Vivamos de manera consistente conforme a la salvación que hemos recibido. No fue barata. No fue algo que salió, no fue algo de bajo presupuesto. Le costamos a Cristo la cruz del Calvario. Fuimos caros, si lo vemos en términos económicos, ¿no? Fuimos caros. Pero no somos buenos. No somos como esos productos buenos, caros, pero buenos. No, somos malos. Somos malos. Así que valoremos nuestra salvación, hermanos. Y si todavía no te arrepentiste de tus pecados, mirá la pena por tus pecados. Mirá lo que Cristo tuvo que pagar. Fue alto el precio, pero es gratis. No tenés que hacer nada. Solo debes recibir el perdón y su gracia.
no intentes merecerla porque no lo vas a lograr, nunca vas a merecer eso. Tenés que recibirlo nada más. Tenés que tomar eso que el Señor te quiere dar. Así que esta es la descripción de las horas más tristes de toda la historia de la humanidad. Esto es lo que marcó la historia. Esto es lo que es antes de Cristo y después de Cristo, pero no para ver un calendario, sino nuestras vidas, ¿no? Antes de Cristo vivía así. Estos eran mis valores, estas eran mis búsquedas, pero después de Cristo es así como tengo que vivir. Así que alabemos a Dios por eso en nuestros corazones. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque es buena tu palabra, Señor, y porque nos exhorta, nos anima a pensar en ti, en tu sacrificio, Señor. Realmente nos humilla, Señor. Es todo el precio que pagaste a nuestro favor, toda esta descripción que se hace, Señor. Que la podamos valorar, que podamos vivir nuestra salvación para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser conscientes de ti y de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús, Señor. Y ayúdanos a aprovechar el tiempo, Señor, ahora también en la reunión, para poder compartir, para poder seguir alimentando esa conciencia de la salvación, del Calvario, de la cruz, y aprovechar el tiempo para eso, Señor, que podamos priorizar eso, esa charla, Señor, como lo más importante. En el nombre de Jesús, amén.